Hoy en la serie de los lugares encantados en Polonia te llevaré a Varsovia, más concretamente a la calle Wilcza 2, a piso número 4. Este edificio fue construido a finales del siglo XIX, justamente en la época cuando Varsovia pasaba por el desarrollo urbano y también desarrollo cultural. En aquella época, este edificio fue refugio para muchas familias adineradas de Varsovia que buscaban un hogar donde podrían pasar su vida cerca del centro de Varsovia. Durante la Segunda Guerra Mundial, como lo sabéis, Varsovia fue bastante destruida y también el edificio en la calle Wilcza 2 sufrió severos daños. Lo que es curioso que justamente este edificio no estaba completamente destruido y por eso mucha gente que estaba escondiéndose y huyendo de la guerra se refugiaba ahí y también perdió su vida ahí. Por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial este edificio fue reconstruido, pero esas historias y leyendas sobre cosas raras que pasaron en este edificio llegan incluso antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Entre las historias aterradoras que rodean este edificio, muchos vecinos de la calle Wilcza destacan tres leyendas. Primera historia es todavía del siglo XIX y la gente dice que justamente después de construir este edificio, en uno de los pisos de la esquina de este edificio, se mudó un joven estudiante y no saben lo que pasó, pero el chico se suicidó. Los siguientes inquilinos de este edificio confirmaban que en vez en cuando veían un espíritu de un chico joven siempre acompañado por un perro. La gente conectaba este acontecimiento trágico con estas apariciones de espíritu. Segunda leyenda, se trata de una dama adinerada llamada Aleksandra Grobicka. Aleksandra se mudó a este edificio justo antes de la guerra. Se cuenta que esta mujer fue robada y luego asesinada por el administrador de este edificio. Lo que también cuenta la historia es que este hombre se enamoró locamente de Aleksandra y realmente no se sabe por qué la mató. Lo que se dice también que supuestamente después de matarla, su cuerpo escondió bajo el suelo. La tercera historia o leyenda que rodea este edificio creo que es la más aterradora de todas. Se trata de una mujer que fue incapaz de sobrevivir el engaño y traición por parte de su marido y lo que hizo es que le mató a tiros y luego acuchilló a sus hijos. Finalmente la mujer fue tan frustrada que se colgó en una manija de una de las puertas. Las historias aterradoras de este edificio fueron muy populares entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esa época también se ofrecía recompensas a la gente que se atrevieran a pasar la noche en este edificio. Según la leyenda, nadie lo consiguió. Ahora ya sabes la historia de este edificio, pero ahora toca hablar sobre los fenómenos paranormales. La gente dice que cuando hay luna llena, en este edificio aparece un espíritu de la Dama Blanca. La gente asegura que vio una mujer vestida de blanco con un rostro melancólico que paseaba por pasillos de este edificio, pero también se asomaba por las ventanas. La gente que tenía suerte, o mejor dicho, mala suerte de encontrarse con este espíritu de la Dama Blanca, confirman que sentían mucho frío, pero también la voz susurrando su nombre. Además, la gente que vivía en este edificio decía que en los pisos que estaban vacíos se escuchaba como ruidos de pasos y a veces los murmullos que llegaban de la pared. Por supuesto, en el edificio entraron los equipos de investigación paranormal. Durante una de las investigaciones, un grupo tenía suerte porque de las habitaciones vacías pudieron grabar una voz femenina diciendo «ayúdame». Después de reproducir otra vez esta grabación, escucharon no solo «ayúdame», pero también una voz femenina diciendo «no estoy sola».
y esta grabación fue la más famosa si se trata de la historia de este edificio. Actualmente en este edificio opera el Departamento de Comunidades Residenciales, pero también el Teatro Rozmaitości. El resto del edificio está en las manos privadas, pero no está confirmado si hay inquilinos ahí. ¿Qué te parece la historia de este edificio? Ahora ya sabes que durante la luna llena puedes acercarte a este edificio y si tienes suerte, puede ser que el espíritu de la Dama Blanca te saludará por la ventana. Si te ha gustado esta historia, no olvides de dejar un comentario.